En muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a cualquier desarrollo web nos cerramos un poquito en banda con el uso de API REST y eso lo ponemos por bandera. Sin embargo, hay muchas alternativas que tenemos que tener en cuenta si queremos consumir el back, si queremos consumir los datos que existen en nuestras bases de datos para luego poder representarlos o poder crear nuestra interfaz gráfica desde el front. En el vídeo de hoy vamos a analizar cómo con GraphQL podemos coger todos esos datos, sintetizarlos y colocarlos dentro de una aplicación de React de una manera muy sencilla y además a través de uno de los clientes pues más famosos y más utilizados como es el Apollo Client. Vamos a verlo en detalle, vamos a ver cómo podemos recuperar datos y cómo podemos incluso insertar datos y podemos enviarlo a nuestro back. Así que yo que tú pues no me lo perdería. Me llamo Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Quizá uno de los puntos de roce más importantes si venimos acostumbrados a trabajar con una API REST es el hecho de consumir una aplicación o un servidor creado con GraphQL, pues el hecho de cambiar la sintaxis para poder atacar a esos datos y poder traernos la información que nos apetezca y además organizada como nos apetezca también. En este caso lo que tenemos es una aplicación que he creado con Apollo Server, la he creado en el back y la tengo levantada y podemos empezar a investigar qué posibilidades nos ofrece. Podemos crear tanto acciones para poder recuperar la información como acciones para poder insertar información, actualizar, etcétera. Vamos a ver las partes básicas y sobre todo nos vamos a centrar en cómo el cliente de Apollo nos permite en la parte del front poder recuperar esa información, qué herramientas nos ofrece y cómo esto lo incorporamos dentro de una aplicación de React. Ya tengo levantado el servidor en el back, la opción del Apollo Server nos ofrece la posibilidad de con esta interfaz gráfica un poquito más avanzada poder lanzar las sentencias sin necesidad de estar constantemente lanzándolas a mano. Tenemos esta interfaz en la cual pues como vemos aquí a la izquierda tenemos diferentes acciones que podemos llevar a cabo. Podemos sacar todos los libros, es una aplicación en la que tenemos almacenados ciertos libros, esto es la cuenta de libros, podemos sacar todos los detalles de todos los libros y podemos además encontrar algún tipo de libro. Y luego también pues con una mutación podemos insertar esos libros dentro de nuestra base de datos. Esto, si nuestro servidor está preparado para leer GraphQL, pues es una documentación que tendremos que disponer para poder lanzar estas acciones y poder incorporarlos dentro de nuestra aplicación de React. Es simplemente tan fácil como decir, oye, vamos a lanzar una query, ¿qué query es la que vamos a lanzar? Y cuando la ejecutamos, pues aquí retornamos el resultado. ¿Que queremos lanzar la de GetAllBooks? Pues se puede colocar también aquí. Podemos lanzar GetAllBooks y luego le decimos qué valores son los que queremos recuperar de cada libro. Por ejemplo, el nombre, vamos a recuperar el autor y, por ejemplo, la fecha de publicación. Y aquí nos devuelve un array con todos los libros y en cada uno sus detalles, nombre, autor y fecha de publicación. Con esto lo que podemos hacer es consumir nuestra API basada en GraphQL y luego pues internamente la API evidentemente estará organizada como queramos, pero no es el objetivo de este vídeo ver cómo organizamos nuestra API, sino cómo la consumimos. Existen muchos recursos en internet que están organizados con GraphQL, por lo tanto podemos aprovecharlos, utilizarlos y integrarlos dentro de nuestras aplicaciones de React de manera más o menos sencilla. De igual manera, mediante una mutación, como vemos aquí, podemos con todos estos datos que le estamos pasando, pues crear un libro y además devolvernos el resultado pues que queramos con los campos que necesitemos en cada caso. Esto es lo que vamos a intentar llevar a nuestra aplicación de React, tanto la recuperación de los datos como la integración o la creación de un libro, y esto veremos que con un formulario muy sencillo vamos a poder enviar la información, así que vamos a pasar ya al código y lo vemos directamente con Apollo Client dentro de la aplicación de React. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la instalación, como siempre, de la librería que vamos a utilizar. Ya sabemos que React al final nos ofrece las herramientas para crear nuestras interfaces, eventos, interacciones, pero luego si queremos integrar otras librerías externas pues hay que traérselas y normalmente no la instalaremos de npm o con npm o con yarn. Entonces le instalamos npm install, vamos a instalar @apollo client y vamos a instalar también GraphQL para poder lanzar todas las queries, todas las acciones que vamos a ir lanzando contra nuestro servidor. Por lo tanto instalamos las dos herramientas y ahora las vamos a configurar. El cliente de Apollo, una de las cosas buenas que tiene es que trabaja como si fuera un provider, es decir, vamos a tener un objeto global durante toda nuestra aplicación que nos va a permitir que ese cliente de GraphQL, el que nos va a permitir lanzar las peticiones, lo podamos consumir y utilizar desde cualquier componente de manera además más o menos sencilla. Arrancamos la aplicación con npm run dev para que se quede arrancada y empezamos a trabajar. El primer paso es generar nuestro cliente. Como lo vamos a generar a un nivel muy global, lo voy a colocar dentro de main.tsx. Por cierto, estoy trabajando con TypeScript para que luego veamos cómo podemos tipar nuestras acciones y cómo podemos trabajar con una interfaz para los libros, etcétera, etcétera. Y lo que estoy haciendo simplemente es dentro de mi main.tsx voy a crear ese cliente de Apollo que
es el que me va a permitir lanzar todas las acciones y que yo ahora mediante un provider lo voy a inyectar en todas las partes y todos los componentes dentro de la jerarquía de mi aplicación principal. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es crearme un cliente y vamos a generar simplemente una interfaz de Apollo. Necesitamos traernos el objeto Apollo Client. Vamos a intentar que nos lo importe solo. Apollo Client, aquí lo tenemos. Y este Apollo Client simplemente lo que tenemos que hacer es configurarlo. Configurarlo con una serie de opciones. La primera opción y la más importante es la URL, la URI, donde va a estar colocado nuestro servidor de Apollo, al que nosotros vamos a estar consultando. En este caso lo tengo en local, por lo tanto la URL local será esta, http://localhost 4000. Si tuviésemos ese servidor, pues en otro servidor tendríamos evidentemente la URL hacia la cual podríamos lanzar este tipo de peticiones. Yo ahora mismo lo tengo en local y esa es mi URL. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es especificarle cómo va a hacer el trabajo de la caché, cómo va a guardar esos datos, cómo podemos interactuar con ella. Bien, esto se puede complicar todo lo que queramos, como todas las acciones que normalmente llevamos a cabo sobre cachés, pero vamos a utilizar la más facilita, que es la siguiente. Tenemos una opción de caché que es in-memory caché, que es esto, para que trabaje pues con la memoria que tenemos cuando levantamos el servidor, con ese espacio reservado dentro de nuestro servidor para nuestra aplicación en este caso y para que guarde en memoria todos los datos que vaya a utilizar para gestionar la caché. Con esto lo que tenemos es el cliente de Apollo generado e inicializado, es un nuevo objeto. Lo único que tenemos que hacer es pasárselo a toda la jerarquía de componentes de nuestra aplicación. Si aquí tenemos por ejemplo el componente app, pues será nuestro componente raíz y a partir de él van a colgar el resto. Vamos a quitar el strict mode, que de momento no nos hace falta y no necesitamos esa doble comprobación porque igual nos confunde un poquillo. Vamos a dejarlo sin ese strict mode y lo que vamos a hacer es traernos el provider. El provider lo importamos aquí también, es decir, también es parte de Apollo Client. Tenemos un Apollo Provider, aquí está, y lo que nos va a permitir este provider es justamente eso, proveer el cliente a todos los componentes de la jerarquía de nuestra aplicación. Por lo tanto, aquí colocamos el Apollo Provider, le pasamos su propiedad client y le decimos este es el cliente que vas a poder consumir desde cualquiera de los componentes situados dentro de esta jerarquía, app y todo lo que vaya dentro de app. Por lo tanto, ya hemos conseguido nuestro provider principal, ya tenemos la opción de poder lanzar esas acciones o esas queries contra nuestro servidor generado en local con el servicio de GraphQL. Las peticiones que nosotros vamos a hacer contra este servidor de GraphQL las podríamos hacer con Fetch simplemente o con cualquier otra herramienta como Axios, por ejemplo, pero dentro de del propio cliente de GraphQL, de Apollo Client, lo que nos ofrece son una serie de hooks y una serie de acciones para poder hacer esto un poquito más ordenado y para poder hacerlo un poquito más, digamos, incrustado dentro de nuestra aplicación sin tener que salirnos mucho fuera. Entonces lo que vamos a hacer es lanzar nuestra primera query para ver si realmente nos devuelve la información y lo vamos a hacer directamente en el componente principal que es app.tsx. Vamos a borrar todo esto para dejarlo más o menos preparado. Quitamos opciones que no nos interesen, como por ejemplo todo esto y el useState. Lo primero que voy a hacer, aunque lo podría sacar fuera, va a ser definir la interfaz de datos con la que vamos a trabajar. Ya que estamos trabajando con TypeScript, vamos a intentar tipar todas las acciones para que luego todo eso sea mucho más cómodo y repercuta en el funcionamiento o el buen funcionamiento y sobre todo el buen desarrollo que vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, voy a crearme aquí un interface, Sport Interface Book. Evidentemente este book está definido en la parte del server y tenemos el tipo creado para que el servidor de GraphQL sepa cómo trabajar y vamos a especificar pues, sus datos. Tenemos un name, esto depende mucho del servidor con el que estamos trabajando. Tenemos un author, el publish date, tenemos el ISBN del libro y tenemos la editorial. De esta manera, por lo tanto, cuando nosotros tengamos que interactuar con los diferentes elementos o con los diferentes datos que nos vayamos trayendo de nuestro servidor, sabemos que siempre tenemos esta interfaz que representa cada uno de los objetos que nos estamos trayendo o estamos recuperando. Por lo tanto, oye, pues siempre viene bien tipar todo en vez de estar trabajando con enys o con tipos un poquito más genéricos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues veíamos antes, cuando estábamos lanzando nuestra query, que nosotros teníamos que conformar la query para que GraphQL entendiese qué datos son los que queríamos recuperar de la siguiente manera. Esta query, exactamente como la tenemos nosotros aquí puesta, tiene que estar representada en nuestra aplicación de React, o sea que en algún lado tenemos que representar esta query concretamente. La voy a copiar para que lo veamos. Voy a crear aquí una variable que representa esa query porque además de utilizarla en app.tsx, luego la vamos a utilizar a posteriori y a esta query, que ya digo que como la voy a utilizar a posteriori en otros componentes, la voy a exportar, la voy a llamar mainBooks, por ejemplo, como la query principal, y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta GQL, esta de aquí, la importamos también de Apollo Client, vemos ahí la importación de Apollo Client y lo que vamos a hacer aquí es incrustar la query. Hay una herramienta que normalmente no solemos utilizar, pero que hay algunas librerías que sí que se aprovechan de ello y es la posibilidad que tenemos de utilizar esos template strings o esos template
literals sin necesidad de pasar los parámetros entre paréntesis. Es decir, yo aquí puedo pasarle, si la función viene preparada evidentemente, unos template strings y dentro colocar lo que sería la query que vamos a lanzar para recuperar la información de nuestro servidor. De esta manera queda súper bien ordenado en una variable que nosotros ahora podemos reutilizar, incluso una variable que yo le he colocado en pptsx para que se vea bien, pero la podríamos sacar a otros ficheros y luego importarla para poder utilizarla dentro de este entorno. Esto aquí lo que estamos haciendo es identificar cuál es la query que vamos a lanzar. Le estoy diciendo quiero que lancemos el book count, que me devuelve el número de libros que tenemos en el servidor y que me devuelva un array con todos los libros y además para cada uno de esos libros pues su nombre, su autor y su fecha de publicación. Esto evidentemente depende de cómo esté programado el servidor y de qué opciones nos ofrece para poder recuperar los datos. No se puede hacer cualquier tipo de cosa, pero lo mismo pasa cuando estamos haciendo una petición REST. La diferencia es que aquí nosotros lanzamos siempre peticiones de tipo POST, son las que vamos a lanzar y son las que se van a lanzar internamente. Si estuviésemos trabajando con una API REST, pues tendríamos que especificar la URL, tendríamos que especificar también el tipo o el verbo de la petición. Aquí no, aquí las peticiones son siempre del mismo tipo y mediante la construcción que hacemos de esta query o del mutation en el caso de querer hacer una inserción actualización, bueno, pues se especifica más o menos qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Una vez preparado esto, simplemente nos lo tenemos que traer dentro de nuestro componente, pues para poder visualizarlo y para poder colocarlo dentro del JSX que vamos a devolver. Para poder hacer eso, el cliente de Apollo también nos ofrece un hook que se llama useQuery. A este hook lo que le tenemos que pasar es la query que vamos a lanzar, en este caso mainbooks, y nos ofrece una serie de opciones y estas opciones son las siguientes. Tenemos data, que serían los datos recuperados cuando nosotros nos traigamos toda la información. Tendremos error, que será pues en caso de que haya algún tipo de error, una propiedad donde nos devuelva el mensaje y nos especifique pues qué es lo que ha pasado, y loading. En este caso loading es un booleano que simplemente me dice si están cargando los datos o no se están cargando los datos. Este loading además nos vendría muy bien para mostrar un mensajito cuando el servidor esté cargando los datos y es un servidor un poquito lento, para mostrar al usuario la opción de oye, espérate porque se están cargando los datos todavía y no tenemos toda la información disponible. ¿Qué es lo que nos devuelve esta query? Bueno, pues la query nos devuelve exactamente lo mismo que tenemos aquí, es decir, cuando nosotros lanzamos esta query nos devuelve un objeto data, como vemos aquí, luego una propiedad book count y una propiedad get all books, que si lo plegamos pues no tenemos absolutamente nada más. Ese sería el tipo de los datos que nos está devolviendo. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es tiparlo también. Voy a crear un tipo fuera, type. Voy a poner, por ejemplo, mainbooks, como le llamamos arriba, mainbooks type. Algo así, y lo tipamos, simplemente para que todo quede muy bien estructurado, para que sepamos qué es lo que nos está devolviendo, nada más. Vamos a recuperar getAllBooks. En este caso, getAllBooks va a ser un array de libros, por lo tanto, aprovechamos nuestro tipo array de libros y colocamos un array de libros, fenomenal. Y tenemos también bookCount, y esto va a ser un número, pues nos va a devolver el número de libros que tenemos disponibles. Si a useQuery le decimos que su resultado se basa en ese tipo, mainBookTypes, ya lo tenemos todo súper tipado y ya sabemos que aquí data nos va a devolver un objeto mainBookTypes y con esto pues ya tenemos algo ganado de cara a luego recuperar la información. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues podemos trabajar con error y con loading. Por ejemplo, antes del return final, que es donde vamos a hacer digamos que el orden para todos los libros, lo que vamos a hacer es comprobar si hay algún tipo de error. Voy a comprobar primero si esto está cargando. Si está cargando, devolveremos simplemente un mensajito. Voy a retornar, pues por ejemplo, un párrafo diciendo recuperando libros, ya estaría. Y si estamos con algún tipo de error, pues previo a lo que sería el resultado final del componente, igual vamos a retornar ese error. Aquí le podríamos dar las características que quisiéramos, podríamos especificar cualquier color, cualquier componente, lo que quisiéramos. Podemos sacar error.message, que es el que nos devolvería pues la información asociada al error que está sucediendo. Pues yo que sé, has hecho mal la query, o el servidor está caído, o hay algún corte, o lo que sea. A partir de aquí, una vez hemos gestionado el tema de la carga y el tema del error, ya podemos gestionar el cómo vamos a visualizar los datos que nos está devolviendo. Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer en un H2, por ejemplo, vamos a poner el número de libros. El número de libros y lo especificamos con los datos que nos devuelva la propiedad data. Y como ya lo tenemos súper tipado, vemos que aquí nos ofrece las dos posibilidades, tanto book count como getAllBooks. Bueno, pues necesitamos book count y ya tenemos ese número de libros que me está devolviendo. La interrogación me la pone porque este data puede ser indefinido. En principio no lo va a ser porque ya hemos comprobado previamente que ya está cargando y ya está fuera de error, pero bueno, lo podemos tener ahí con esta interrogación. Si queremos quitar la interrogación, bueno, pues podemos poner un condicional aquí superior, por ejemplo, este que compruebe primero
Si data viene definido, colocamos tal que así y aquí ya le podemos quitar la interrogación porque ya arriba en el condicional estamos comprobando si los datos son definidos o no. Por lo tanto, le metemos un condicional a nivel superior y ya estaría. Vamos a comprobar si por lo menos nos devuelve el número de libros y lo podemos visualizar en nuestra interfaz. Si nos fijamos en nuestro componente, pues vemos cómo realmente sí nos está devolviendo el número de libros, por lo tanto estamos rescatando esa información y ya la estamos mostrando en nuestra interfaz. ¿Que queremos iterar los libros? Pues simplemente tendríamos que ir a ello. Vamos a colocarle aquí un div para que sea el componente o el elemento padre y dentro colocar el resto de cosas, y lo único que tenemos que hacer es iterar el array de libros. Por lo tanto, sobre data, que son los datos que me estoy descargando del servidor, getAllBooks, que es la propiedad que me devuelve ese array, vamos a hacerle un map para poder iterar y aquí tendremos cada uno de los libros y aquí ya pues simplemente vamos a especificar cómo queremos que se representen cada uno de esos libros. Pues vamos a poner un pequeño div para cada uno, por ejemplo un H4 para poner el tipo. Tengamos cuidado porque lo que nos estamos trayendo de los libros es name, author y publish date. No me estoy trayendo nada más, entonces no puedo jugar con todas las propiedades. Aquí voy a colocar el book.name. Vemos también y hago hincapié en que como todo está muy tipado, ya mi código, mi desarrollo, el Visual Studio sabe que book pertenece a la interfaz de libro, es decir, es un objeto de tipo libro, por lo tanto tengo todas sus propiedades. Aquí tendría el name, voy a poner en un parrafito el autor, por ejemplo, y en otro parrafito la fecha de publicación. Le ponemos aquí la fecha de publicación, pues igual, book.publishDate. Ahí la tenemos y aquí el autor. Vamos a ver si realmente en nuestra interfaz estamos iterando y como vemos aquí nos están saliendo los libros, cada uno con su nombre, con su autor y con su fecha de publicación. Por lo tanto, la query que estábamos lanzando previamente sobre el servidor, la estamos lanzando aquí dentro de nuestra interfaz de React y vemos cómo nos está devolviendo el mismo resultado y que ya una vez tenemos los datos, pues podemos interactuar como siempre, pues iterando, recuperando la información y muy importante al tenerlo tipado, la comodidad se nota a la hora de interactuar con estos datos, además de una manera extra sencilla. Para el caso de la mutación, si queremos insertar libros o por lo menos dar la posibilidad desde nuestra aplicación de React de poder hacer esa inserción, lo único que tenemos que hacer es disponer esta mutación dentro de lo que sería la interfaz de React y dentro de nuestros componentes. Como vemos en esta mutación, lo que le estamos pasando son una serie de parámetros que luego utilizaremos internamente dentro de la mutación, se podría utilizar en todas aquellas que necesitásemos, pero solo estamos lanzando la de addBook. En este caso, la de addBook es la que nos permite, aquí en esta mutación, como vemos, la de addBook es la que nos permite pasarle todos los datos y eso luego nuestro servidor, cuando reciba todos esos datos, lo que va a hacer es insertarlo. Y además aquí tenemos disponibles pues, los diferentes elementos que vamos a recuperar. Pues, por ejemplo, el nombre del libro y el ISBN. Vamos a poner también el autor y así lo tenemos los tres. Entonces lo que tenemos que hacer es coger esta mutación y llevárnosla a nuestra aplicación de React. Para ello voy a crear un componente formulario muy sencillo. Aquí vamos a crear un nuevo componente, components. Voy a llamarlo formulario.tsx. Ya lo tengo, lo primero que voy a hacer es crear esta mutación para tenerla ya disponible, por lo tanto voy a crear addBook, llamamos a GQL como hemos hecho antes para poder gestionar esta query, le metemos los template literals y dentro le pasamos la mutación tal y como la tenemos aquí definida. Esto ahora nuestro cliente de Apollo nos va a permitir lanzar esta mutación y además eso se va a transformar, o toda esta mutación se va a transformar en un método que nosotros podemos utilizar donde queramos, por ejemplo en el submit de un formulario. Para hacer el formulario rápido y sencillo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, voy a utilizar React Hub Form porque nos facilita mucho la vida y además nos agiliza mucho el trabajo de la gestión de los datos o de los inputs de un formulario. Lo instalo en mi terminal, npm install React Hub Form. Para mí lo mejor es tener una librería de cabecera para la creación de formularios, peticiones, etcétera, y tirar siempre de esas, siempre que sea una librería confiable, es decir, que no sea algo que haya salido nuevo y que esté poco probado y tal, pero React Hub Form, por ejemplo, en este caso, es una de las clásicas, una de las básicas. Vamos a crear el formulario, creamos el componente const formulario, creo la función, y lo que vamos a hacer pues es simplemente generar la estructura del formulario. Así que genero la estructura del formulario y seguimos ahora pues con la definición de cómo lanzamos el submit y cómo lanzamos nuestra petición al servidor. He creado un pequeño formulario con todos los campos, con sus labels, con sus input. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar la librería. De esta librería nos ofrece un hook que es useForm, mediante el cual vamos a poder recuperar los diferentes elementos. Aparte le podríamos dar un estado inicial, etcétera, etcétera. Elementos que nos interese recuperar de useForm, sobre todo register, que es el que nos va a permitir registrar cada uno de los campos del formulario con lo que vamos a trabajar, y handle submit, que es aquella pequeña función que nos va a permitir englobar, digamos, nuestra función principal para poder recuperar los elementos del formulario y a posteriori poder lanzarlos a nuestro servidor de GraphQL. Por lo tanto, estos dos fundamentales para nosotros. Para cada uno de los inputs de nuestro formulario lo que vamos a hacer es registrarlos de la siguiente manera. Hacemos un spread operator con register para que nos devuelva las diferentes propiedades y atributos que le vamos a asignar al input, y aquí pues le ponemos el nombre, por ejemplo este será name, y a
cada uno de ellos le vamos a poner el nombre que determina el dato que van a rellenar dentro de nuestro servidor. Una vez están todos los campos predefinidos, generamos aquí nuestra función onSubmit, o como queramos llamarla, llaman onSubmit. Aquí la funcioncita, aquí recuperaremos los siguientes o los valores de cada uno de los campos del formulario ahora cuando lo coloquemos. Importante para este caso, el useForm lo podemos tipar y podemos decirle qué dato es el que estamos generando, por lo tanto entre menor que y mayor que yo le puedo decir que aquí lo que estoy generando es un libro para que estos values ya me devuelvan valores de tipo libro y yo pueda trabajar con ellos, ¿vale? Aquí también se lo voy a poner, esto es un book, por lo tanto ya puedo trabajar como si esto fuera un libro, se ha importado arriba de app que es donde está definido y a partir de aquí pues ya podemos empezar a trabajar. Dentro de este form voy a colocar el evento onSubmit, que es el que nos va a permitir gestionar el formulario, envolvemos nuestra función dentro del handle submit del propio React Hub Form para que pueda tramitar todos los pormenores, digamos, del envío del formulario y aquí ya sí que le colocamos la función onSubmit, que es la que nosotros vamos a gestionar y donde nosotros recibiremos esos datos. Muy sencillo de configurar y creo que es básico y además nos ofrece posibilidades muy grandes si queremos ir más allá, la creación de formularios con React Hub Form. Si en el caso anterior cuando queríamos lanzar una query, la librería de Apollo Client nos ofrecía el hook use query, ahora tenemos el hook use mutation, como vemos nos traemos el hook use mutation para poder lanzar esta mutación y además esto lo que nos va a devolver es una pequeña funcioncita que luego nosotros lanzaremos. Entonces aquí colocamos lo que sería la mutación que vamos a lanzar, el addBook, y en un array recibimos la función. Le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, createBook. Esta función va a cumplir con lo que nosotros hemos especificado aquí arriba, es decir, tendrá estas propiedades y nosotros podremos pasárselas para concluir con la mutación que vamos a lanzar. Ya tengo la función createBook, la puedo ejecutar en el onSubmit, así que simplemente me voy al onSubmit, lanzamos la función createBook. Esto nos va a devolver una promesa, por lo tanto luego tendremos que trabajar, como vemos ahí, nos devuelve una promesa, tendremos que trabajar con el async_await, le tenemos que pasar a esta función la serie de variables con la que vamos a trabajar, además dentro de un objeto cuya propiedad es variables, y aquí lo que le vamos a pasar es simplemente cuáles son los valores que van a representar pues al name, al author, etcétera, etcétera. Como todos esos valores están en values y además tienen los mismos nombres, lo que vamos a aprovechar es hacer aquí un spread operator de values y ya le pasamos esas propiedades a variables. Repito, como esto es una promesa, le pongo delante el await y en principio esto nos debería devolver pues ese data, ese loading y ese error para luego poder trabajar con ellos. El await evidentemente tiene que estar identificado por el async que colocamos justo dentro de su ámbito de función y lo que vamos a visualizar es si aquí realmente nos está devolviendo mediante un console log esos datos que nosotros hemos especificado dentro de nuestra query, es decir, si nos devuelve el name, el ISBN y el autor del libro que nosotros estamos insertando, ni más ni menos. Luego un pequeño problema que tendremos luego será el cómo actualizamos nuestra interfaz dentro del componente apptsx para que se vea reflejada esa nueva inserción. Para poder visualizar los datos del formulario vamos a colocarlo dentro de apptsx en algún lado, por ejemplo aquí arriba. Colocamos la etiqueta del formulario y vemos primero si aparece y luego si funciona. Y luego vemos cómo arreglar pues el caso de actualizar la lista de libros que son los que vamos a visualizar. Vemos cómo aparece nuestro formulario, podemos pasar a rellenarlo, por ejemplo libro de prueba, autor vamos a poner yo, vamos a poner un ISBN inventado, fecha de publicación pues 1986 por ejemplo, y editorial pues yo que sé, SM por ejemplo. Enviamos y vemos como aquí en la parte de la consola pues nos aparece que se ha lanzado la acción de addBook y vemos cómo nos devuelven los datos. Pero aquí abajo en la lista no aparece los datos de nuestro nuevo libro. Si refrescamos vemos que en la lista sí que aparece, pero no ha aparecido de manera automática cuando nosotros hemos hecho la inserción, que sería lo suyo. ¿Cómo forzamos esto para que se pueda hacer de manera automática? Bueno, pues de manera más o menos medianamente fácil podemos ir al código de nuestro formulario, procedemos a nuestro formulario, cuando vamos aquí el use mutation, lo que le vamos a decir es otra propiedad extra, es un objeto pues con una serie de opciones que nosotros podemos configurar de cara a lanzar esa mutación. La que vamos a utilizar es esta, refetch queries, esta de aquí. Con este refetch queries, la propiedad, con refetch queries lo que le vamos a decir es qué queries son las que vamos a, digamos, relanzar una vez se lance esta mutación. Esto es un array, podemos lanzar todas las que queramos, se especifica de la siguiente manera, query, y luego el nombre de donde hemos definido esa query en apptsx, que si nos acordamos se llamaba mainbooks. La hemos exportado, por lo tanto podemos utilizarla. Es esta de aquí, mainbooks. Con esto en principio, si lo dejamos así configurado, cuando se lance esta mutación volverá a rehacer la query anterior y por lo tanto deberíamos ver una renderización de nuevo del componente principal y por tanto que nuestra lista de libros se actualiza. Si comprobamos ahora sobre nuestra interfaz, vamos a meter otro libro, libro prueba de libro 2.
el autor voy a ser yo también, el ISBN 8 total, fecha de publicación 1990 y editorial pues también SM, vamos a seguir con nuestra misma editorial. Damos a enviar, vemos cómo se ha actualizado ya el número de libros y vemos cómo aquí abajo aparece el nuevo libro que acabamos de insertar. Por lo tanto, siempre que trabajemos con este tipo de aplicaciones, ya sea React, Angular, buscamos esa reactividad y ese cambio rápido en nuestra interfaz cuando suceden cosas. Por lo tanto, si de esta manera fácil lo estamos consiguiendo, pues oye, no nos olvidemos que tenemos que actualizar o que tenemos que volver a relanzar esas queries interesantes. Creo que con esto nos queda una introducción, la verdad que bastante guay para meternos en el mundo de GraphQL y saber qué oportunidades nos ofrece. Si vais a la parte del servidor, además es espectacular el hecho de cómo podemos unir varias APIs, cómo podríamos crear una aplicación de microservicios y juntarlo todo con un servidor de GraphQL para consumir los datos, y que creo que con Apollo Client, pues dentro de nuestra aplicación de React es muy sencillo interactuar con esos datos, sacar información y crear interfaces un poquito más compleja de la que hemos hecho nosotros, pero también de manera muy sencilla con los diferentes hooks y las diferentes herramientas que nos proporciona la librería. Por lo tanto, bueno, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que se abra un nuevo camino de posibilidades ante ti, que lo utilices en tus proyectos. Échale un vistazo a cómo funciona GraphQL porque es muy sencillo y nos da, como decía, muchas posibilidades. Y yo sin más, como siempre, si tienes algún tipo de duda nos lo puedes dejar en los comentarios y iremos respondiendo poco a poco. Y si pues le das a like y compartes este vídeo con amigos y familiares, pues te lo agradeceremos desde lo más profundo de nuestros corazones. Sin más, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo programando como siempre. Venga, hasta luego.